Bienvenidos al único canal donde el chisme se sirve caliente, sin filtro y con pruebas, o al menos con mucha imaginación. Aquí sí juzgamos y sí comentamos. Mis queridísimas chismosas, agárrense del sofá, sírvanse el cafecito o el vinito. Ahora quiero dejar claro para todas las defensoras de las latinas en Turquía, las que dejen comentarios, llegué aquí por casualidad. Déjense de fingir que vibran alto solo porque repiten que no juzgan a nadie. Yo sí juzgo y doy mi humilde opinión, no como las hipócritas que se llenan la boca de espiritualidad. Porque, curiosamente, terminan en mi canal chupando chisme como si no hubiera un mañana. Son más chismosas que un corral en celo, y todavía se hacen las sorprendidas cuando el algoritmo las trae aquí. Déjense de cuentos, mis doñas. Acepten que son chismosas y punto. Tanto hablar de vibras altas y terminan dándose el golpazo cayendo en un canal de chismes. ¡Qué ironía tan hermosa! ¡Qué ironía! Antes, los canales de crítica, todas sabemos a quién me refiero, mis chismosas, ¿sí? Ellas se vendían como las grandes juezas de la crítica, las guardianas de la verdad y las enemigas del chisme. Investigaban, analizaban y señalaban con una seguridad casi religiosa, o al menos eso parecía. Pero bastó con que desaparecieran las figuras que realmente marcaban la conversación para que el escenario quedara al descubierto. Sin la rubia, el lavadero y la mexicana, el supuesto contenido profundo se evaporó como humo. De pronto ya no había investigaciones, ni grandes denuncias, ni opiniones brillantes. Solo quedó el deporte favorito de quienes juraban estar por encima de todo, despedazarse entre ellas. Es curioso cómo las que más condenaban a las chismosas terminaron graduándose con honores en la misma escuela. Cuando se les acaba la víctima de turno, se convierten unas a otras en el siguiente banquete. Porque el problema nunca fue el chisme. El problema era que ellas solo sabían dar su opinión o crítica a base de otro canal. Cuando otra hacía todo trabajo de averiguar, investigar y opinar, allí llegaban las llenas de opiniones. Al final, el espectáculo siempre revela la verdad. Quienes predicaban superioridad moral solo estaban esperando quedarse solas en el escenario para demostrar que el ego hace mucho más ruido que cualquier argumento. ¡Qué ironía! Antes se vendían como las grandes juezas de la crítica, pero bastó con que se fueran las figuras que realmente movían la conversación para que el escenario quedara al descubierto. Sin la rubia, el lavadero y la mexicana, el supuesto contenido profundo se evaporó como humo barato. De pronto ya no hubo investigaciones, ni denuncias memorables, ni opiniones con peso. Solo quedó el pasatiempo favorito de quienes juraban estar por encima de todo, despedazarse entre ellas. Y ahora ni siquiera disimulan, se repartan los coños como fueran dulces de Halloween. No tienen temas nuevos, se la pasan en círculo del pasado, vuelven a lo mismo de siempre, que la rubia era mala, que la mexicana también, que aquella dijo esto, que la otra hizo lo otro. ¿Será que están tan desesperadas que ya hasta parecen pedir que ellas vuelvan? Porque sin las descaradas, sus canales no están en crisis, están en caída libre, hundiéndose con la elegancia de un Titanic sin orquesta ni salvavidas. Lo más gracioso es que las que más gritaban contra las chismosas terminaron convertidas en su versión más barata. Cuando no encuentran una víctima externa, se devoran entre ellas con una devoción casi artística. Al final queda claro que no defendían principios, defendían audiencia. Y sin las descaradas, lo único que les queda para opinar es el eco de su propia decadencia. ¿Y qué decir de las fanáticas de oficio? Hay algunas que por 5 euros y un aplauso te defienden como si fueras sangre de su sangre. Se ponen la capa de heroínas para salir a rescatar a sus favoritas en cada polémica, sin importar si tienen razón o no. Sus consentidas las defienden con una pasión que uno pensaría que les dieron la vida. ¿Son sus hijas, sus herederas? Porque semejante nivel de entrega solo lo he visto en una madre defendiendo a sus hijos. Lo curioso es que esa lealtad no nace de la verdad, sino de la conveniencia. Hoy levantan un altar,
mañana lo convierten en overa si cambia el viento. Así funciona ese circo. Los aplausos se alquilan y las hijas del Putin defienden lo indefendible. Hoy defienden lo indefendible, mañana juran que siempre pensaron lo contrario. Todo depende de los 5 euros. Y ahí salen, con su cuerpo de ballena y el cabello que la última vez estuvo en un salón era en el año antes de Cristo, o de un filtro que ni su madre puede reconocerlo, hablando durante horas de asuntos que apenas entienden. Pero da igual, en ese teatro el conocimiento es un estorbo y la seguridad con la que se dice una tontería vale más que la verdad. Lo importante no es tener razón, lo importante es que el espectáculo nunca se detenga. Hoy quiero dedicar unos minutos a las famosas pruebas que nos trajeron Deilis y Mehmet. Sí, esas que anunciaban como si fueran documentos secretos. Miren bien esa foto, obsérvenla con calma. ¿Les parece una prueba de verdad? ¿En serio eso es todo? Porque si esa es la evidencia que sostienen con tanto orgullo, entonces cualquiera podría resolver un crimen con un pantallazo borroso y 2 flechas rojas. Yo también podría llenar un álbum entero con pruebas de ese nivel. El problema no es conseguirlas, el problema es pretender que alguien con 2 neuronas las tome en serio. Si esto no les provoca una carcajada, entonces el sentido del humor está en terapia intensiva. Porque lo que presentan con solemnidad no es una prueba, es un chiste barato. Y como todo mal chiste, solo hace gracia a quien lo contó. No sé cómo todavía Deilis y Mehmet no llegan a entenderlo, que parecen ser 2 payasos, como lo digo la rubia, pero cuidado, supuestamente 2 payasos. Y no digo yo, sino la rubia, y la mexicana, y canal de Lavadero y Vita, pero yo no dije nada. Y por supuesto, aparecieron las fieles guardianas de lo indefendible, con una solemnidad digna de un documental de conspiraciones, asegurando que aquella fotografía es la prueba definitiva, la prueba monumental, la evidencia que, según ellas, demostraba que Deilis y Mehmet siendo vigilado. ¡Qué peligro! ¡Cierren las puertas! ¡No salgan de sus casas! ¿Quién sabe? Quizá el supuesto espía esté doblando la esquina con una libreta y unos binoculares de juguete. Ya solo falta declarar el estado de emergencia por una fotografía que no demuestra absolutamente nada. La pobre morena está más perdida que Deilis y Mehmet. Lo más divertido es la lógica. En un país lleno de millones de personas, pretenden convencer al mundo de que el plan maestro consistía en enviar precisamente a alguien que llamaría la atención a kilómetros de distancia. Solo imaginamos la rubia pensando, si mando a alguien, debe ser una morena, así no llama atención. Si ese era el nivel de estrategia, la rubia merece un premio, pero de comedia. Y aún así, hubo quien compró el cuento sin hacer una sola pregunta, como la doña de filtros y la ballena. Porque cuando la imaginación reemplaza a la evidencia, cualquier sombra se convierte en un espía y cualquier coincidencia termina siendo una conspiración internacional. Ojalá Deilis y Mehmet tienen pruebas concretas, una confirmación real, porque de lo contrario, esa famosa prueba de la pobre morena no pasará a la historia como el descubrimiento del siglo, sino como el expediente más cómico que jamás habría llegado al escritorio de un juez de Denizli. Allí no provocaría miedo, provocaría risas. Pero por algo dicen payasos. Y cuidado, supuestamente payasos. Y ahora hablemos un poco de la doña, esa curiosa criatura que vive convencida de que el filtro de belleza también filtra las contradicciones. Defensora oficial de lo indefendible, capaz de justificar cualquier desastre con una seguridad que haría sonrojar a un abogado del diablo. Lo más fascinante es su sentido del humor, siempre que el chiste tenga otro destinatario. Le encanta repartir burlas, ironías y dardos envenenados como si fueran caramelos. Pero el día que alguien le devuelve exactamente la misma moneda,
ocurre el milagro. El humor desaparece, la indignación florece y de repente todo se convierte en un asunto de principios. Ahí se acaba la comedia. Donde antes había risas, ahora aparecen discursos sobre el respeto, la dignidad y los límites. Qué curioso, cuando la flecha sale de su arco es sátira, cuando regresa se convierte en una tragedia griega. Doña Filtro de Belleza, si has decidido vivir del aplauso que provocan tus bromas, también tendrás que aprender a sobrevivir al eco de las ajenas. Porque quien hace del sarcasmo su profesión no debería sorprenderse cuando el sarcasmo también llama a su puerta. Las pruebas de Fantacio son de risa. Todo es bonito y conveniente. Decir que te duele la espalda y luego irte a jugar boliche también tiene su lógica sin fallos, claro. ¿En qué mundo vivimos, chicas? Lo más chistoso no es eso, sino sus seguidores, que se creen cualquier pendejada que sale de la boca de esa vendebragas. Se tragan todo enterito y parece que ni lo mastican. El sentido común salió del chat. Y por supuesto, en ese pantano de chismes ya no sabemos a quién creer y a quién no. Pero es importante recordar cómo empezó toda esta historia. Todo comenzó, por supuesto, con nuestros supuestamente payasos, Dalis y Mehmet, que no hacen otra cosa que buscar escándalos y ver a quién más pueden arrastrar a los tribunales por supuesta difamación. Bueno, a mí también podrían intentar demandarme, aunque mejor que no lo haga. A mí lo que me da curiosidad es, ¿estos dos payasos duermen alguna vez? ¿En qué momento les da tiempo para dormir, cocinar, ducharse o jugar con su hijo si viven en una guerra permanente contra molinos de viento como Don Quijote? De verdad me intriga. Igual están tomando unas vitaminas milagrosas. Si es así, compartan el secreto con nosotros, que también queremos. Yo creo que estos dos payasos ya no saben qué inventar para montar otro escándalo. Todo con tal de seguir dando de qué hablar, mantenerse a flote en YouTube y que la gente no se olvide de ellos. Les encanta vivir del drama. Dalis dice que teme por su vida y, acto seguido, se va tan tranquila a pasear por la ciudad y encima con su hijo. Entonces, ¿cómo es eso de que tiene miedo si actúa como si no tuviera ninguno? Explícamelo, querida Dalis. ¿Tenemos miedo o no? Porque si yo realmente temiera por mi vida, no saldría a pasear por ahí. Y cómo no, hay que mencionar que Dalis y Mehmet nos asegura que dos brujas les están haciendo magia negra. Que si amarres, que si mal de ojo y toda clase de hechizos. Ya saben, esa es la gran prueba contra las dos brujas. Pero nosotros somos gente racional, ¿verdad? Nos dicen que nos echaron una maldición y claro, nos lo creemos sin cuestionar nada. Lo curioso es que Dalis no recurre a su propia madre para solucionar el problema. Sí, según ellos, su mamá se dedica a quitar maldiciones y hasta puede curarte la espalda cuando te duele, ¿por qué no aprovechar? Hay que tener unos poderes extraordinarios para hacer todo eso y además cobrar tan poquito. Es simplemente fantástico. Así que, querida Dalis Turdemir, llama a tu mamá, que te quite la supuesta magia negra, te proteja de las brujas y de paso te cure la espalda. ¿Para qué ir al médico? No vayas, que igual todavía te dejan peor. Y hasta aquí el videíto chismoso de hoy. Comenten qué opinan sobre esto. Mis chismosas aquí somos libres y vibramos locamente y vibrantemente alto. Las leo, las siento. Suscríbanse para saber mucho más. Sean felices y bendiciones de amor y paz a todas.